Sí, Buenas tardes, estamos doña bien. Raquel, ¿Qué porque ahora tal? hay que llamarte de usted, doña Raquel, con No se te tanta ocurra, ¿eh? presidencia. No se te ocurra. Bueno, buenas tardes a todos los que nos están viendo y escuchando. Iniciamos ahora mismo y aquí una nueva jornada de música confinada, confinada todo junto, no confinada, separado que sería otra cosa, porque está vivito y coleando afortunadamente y con mucha energía. Y vamos a tener aquí unos cuantos minutos para hablar de todo lo que nos dé el tiempo de sí y de muchas cosas, porque yo pregunto mucho y tú hablas mucho, así que creo que vamos a tener una charla más bien larga e interesante. No sé por dónde podemos empezar. Empezamos, si quieres, preguntándote cómo estás pasando este confinamiento, que parece que empieza a vislumbrarse ya un poco el final. Vemos ahí al fondo del túnel un poquito de luz después de lo que anunciaron ayer desde la presidencia del gobierno. Y bueno, pues hay un rayo ahí de esperanza para toda la sociedad española y por ende para toda la sociedad cultural, para la musical, que es lo que nos interesa en estos momentos. Sí, la verdad. Creo que es una buenísima noticia. Vamos a ver si se puede producir así de bien. También depende de nosotros. Yo creo que en estos 2 meses nos hemos dado cuenta de que tenemos que protegernos, tenemos que cuidar las distancias. Yo creo que estamos muy concienciados, que yo lo que espero que no se nos olvide, porque somos una sociedad que nos va mucho Muy el cariñosa. jolgorio y nos gusta mucho abrazar y nos gusta mucho besar y entonces no sé si se nos olvidará, pero esperemos que no, ¿no? Y esperemos que se pueda producir este nuevo término que ha entrado en nuestras vidas, ¿no? La desescalada eh, de una manera, de una manera pues, positiva, ¿no? Tenemos todos un poco complejo de alpinistas ahora. Parece que hemos hecho la ascensión a la cumbre y ya estamos desescalando lo que hemos escalado. Bueno, te preguntaba por tu confinamiento, son ya casi 2 meses, pero tú no has tenido tiempo para aburrirte y lo explico rápidamente, luego vamos pormenorizando. Ayer se ha hecho ya oficial tu nombramiento como nueva directora artística del Festival de Música Antigua de Estella, que es uno de los festivales más importantes de música antigua que se viene celebrando en España desde hace la friolera de 50 años. El pasado año se cumplió el cincuentenario de la fundación de esta Semana de Música Antigua de Estella. Por otro lado, prácticamente sin paracaídas, te has tenido que lanzar al ruedo unas semanas solo después de haber sido elegida máxima responsable de la Asociación de Grupos Españoles de Música Antigua, de GEMA, con todo el problema que ha habido con el confinamiento por la crisis del coronavirus y que ha afectado a muchísimos músicos, pero especialmente a los autónomos, a los freelancers, y todo el mundo de la música antigua son autónomos, con lo cual, con los muchísimos conciertos y ciclos que se han cancelado, pues has tenido que tener varias conversaciones con responsables y programadores culturales. Y bueno, me imagino que habrás tenido tiempo para otras cosas también, para estudiar música, para leer, para escuchar música, para ver series de televisión, que es lo que se hace también en estas semanas, ¿no? Sí, como dices tú, muchas veces digo en broma, pero de esas cosas que se dicen en broma, pero en serio, que estoy deseando que se acabe el confinamiento para descansar, porque de verdad no he parado. No he parado todo, sí, muchos compañeros de músicos me dicen, ay, pobre Raquel, justamente has entrado en la presencia de GEMA, ¿no? De los grupos de la asociación, en un momento malísimo, ¿no? Pero bueno, también es un momento para hacer cosas. Es una buena oportunidad. Yo todo esto me lo tomo como una oportunidad y un reto y también sobre todo una oportunidad de cambiar cosas que estaban un poco enquistadas, ¿no? Por ejemplo, pues eso, desde la oportunidad que esto nos ha brindado es tener un contacto directo con las instituciones, o sea, con el ministro de Cultura. No es tan fácil hablar con él. Entonces, este canal directo que se ha abierto, yo creo que es una muy buena oportunidad. Ujú. Lo primero que tuviste que lidiar fue con la cancelación. Hablaba yo de festival Interruptus, que fue el FIAS, el Festival de Música de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid, que en las 2 primeras semanas hubo que cancelarlo por las medidas de seguridad que había decretado el gobierno.
pero que afectó a muchísima gente, grupos incluso de fuera que ya habían venido y que estaban a punto de dar su concierto y que se encontraron con que no se podía tocar ni en iglesias, ni en auditorios, ni en ninguna parte. Y tuviste conversaciones con el responsable de Asuntos Musicales de la Comunidad de Madrid, Pepe Mompeán, y creo que también con la propia consejera de Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, ¿no? Sí, pero esto fue también antes con la cancelación del ciclo del Paular. Que eso fue Claro, nada eso más venía. llegar a los 15 días, ras. Ya me llevé el primer choque de realidad con esto, sí La que, y señora entonces, bueno, pues consejera La señora consejera decidió que iba muy bien, que era un festival que estaba triunfando, que le gustaba a todo el mundo, que se llenaban todos los conciertos y dijo, pues me lo cargo. pues adiós, pues me lo cargo. Entonces, bueno, pues fue bastante bonito. Aquello, cuando además faltaban 8 días para que el siguiente grupo tocara. Estaba a mitad de ciclo, había empezado en septiembre y a mitad de enero se lo cargan. Entonces, bueno, pues fue, claro, un hecho bastante inaudito que tuvo muchísima repercusión también en Europa porque fuimos un poco el hazmerreír. Jamás se ha cancelado un ciclo a mitad de actividad. O sea, fue un asunto realmente espeluznante, ¿no? Entonces, bueno, sí, Vergonzoso, yo me he diría. tocado unas cosas estupendas desde que he llegado. Entonces, bueno, pero por otra parte, esto de Estella, ahora que se me brinda la oportunidad, cuando solo recibimos correos y llamadas de que se nos cancelan cosas, pues programar, pues es una... O sea, llamar a mis colegas y decirles, oye, mira, mándame un presupuesto que quiero que estés en esta edición del festival. Si se hace, que creemos que se podrá hacer. Esperemos que sí. Porque las fechas del festival son siempre en el mes de septiembre. Se supone que si, como todos queremos y deseamos, va bien la cosa, pues en septiembre puede haber una cierta normalidad. Normalidad siempre entre comillas, porque no va a haber aforos llenos ni en iglesias ni en salas de conciertos, va a haber una limitación de aforo. Se supone que estaremos ya en la fase 3 y que podrá acceder un 50% del aforo y que, bueno, aunque no es lo deseable, por lo menos eso entra dentro ya de una cierta normalidad. Pero a día de hoy tampoco podemos afirmar que va a haber festival. Estamos un poco en función de cómo evoluciona la situación de la propia pandemia y en función de cómo también el gobierno se manifiesta en cuanto a las actividades públicas masivas, como pueden ser, bueno, actividades deportivas, teatrales, musicales. Sí, y además va a depender también de cada comunidad autónoma, es decir, no es lo mismo Madrid que tal vez pues Soria. Entonces también esa es también la conversación que se han tenido yo creo todos los domingos, que creo que Sánchez se reúne con todos los presidentes de cada comunidad para hablar un poco de esto también, ¿no? Y los consejeros de cultura de las diferentes regiones también se reúnen un poco para ver cómo se va a realizar esto. Entonces, en el caso de Estella, que es en septiembre, pues justamente pilla ahí en un momento que dices, madre mía, ¿qué va a pasar? Pero lo que hay que hacer es buscar soluciones, es lo que yo digo. Que en una iglesia caben, en la iglesia de San Miguel, que es la más icónica del festival, ¿no? Caben 350 personas. Pues saquémoslo de ahí, llevemos el festival a este año, que espero que la gente lo entienda, pues igual hay que llevarlo a una nave industrial vacía, un espacio diáfano. He estado esta mañana hablando con el alcalde de Estella y también está dispuesto a hacer lo que sea para que el festival salga. Entonces, porque claro, no puedes privar a una sociedad de actividad cultural durante un año. O sea, hay muchos festivales que están siendo muy cautelosos y están cancelando antes de saber qué va a pasar por prudencia o porque, oye, no me compensa que, claro, los festivales privados, que a los que no les compense tener un aforo de un 33%, pues igual les sabe fatal. Otra cosa es que también hagamos dos pases los artistas, es decir, pues si hay que hacer 2 o 3 pases para conseguir el 100% de taquilla, creo que ahora es momento de que todos arrimemos el hombro. Entonces, bueno, en el caso de este ya, poner un sitio diáfano, que se puedan poner sillas de plástico, que se puedan desinfectar cada día, eh, en un sitio donde cupieran 1.200 personas, pues pones a 300. Tienes el aforo deseado, 350, tienes el aforo deseado y luego además, pues ya no tienes problema porque la gente se tiene que sentir segura y los artistas se tienen que sentir seguros también para salir a tocar, Porque claro. esa es la segunda parte de la historia. Estamos hablando de público, pero también, y eso va a condicionar mucho la programación de esta, si lo hay finalmente, Semana de Música Antigua de Estella. No puedes traer grandes grupos porque no pueden estar juntos, tienen que mantener una distancia, no vas a poder traer coros porque
eso va a complicar la situación, serán grupos pequeños de cámara, guardando esos 2 metros de distancia prudencial que marcan las autoridades sanitarias, y eso también te va a limitar. No sé si has hecho ya algún tipo de gestión, pero me imagino que si has empezado a hacerlas, van encaminadas por ahí, ¿verdad? Exactamente, es como si supieras perfectamente lo que voy a hacer. Yo es que te leo el Muy pensamiento. bien el pensamiento, sí. Pues mira, sí, hemos pensado en traer grupos pequeños, bueno, 6, 8 máximo, y también, evidentemente, lo bueno también que esto va a traer es que vamos a tener mucha actividad nacional, es decir, es un festival internacional, todos los festivales, casi todos los festivales de música antigua, bueno, casi todos los festivales de música del país son festivales internacionales, pero ahora hay que hacer una apuesta por los grupos nacionales. ¿Por qué? Primero, porque son de altísima calidad. Segundo, porque muchas veces están en detrimento de porcentaje de cuota, ¿no? Como podríamos decir, con respecto a otras formaciones extranjeras. Y porque además, pues ahora mismo traer a un grupo, arriesgarse a programar un grupo extranjero con, quién sabe si se va a poder volar, ¿no? Entonces, ahora mismo hay que ser prudentes y hay que programar con la mayor cautela posible. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes un presupuesto X y como no vas a gastarte mucho dinero en viajes internacionales, pues se puede programar más actividad. Con lo Bueno, cual, se comentaba que lo único positivo que trajo para el mundo de la cultura y para el de la música, especialmente la crisis de 2008, es que los programadores descubrieron que había grupos muy buenos españoles y que no hacía falta ir al extranjero a buscar a grupos que cobraban más por hacerlo igual en el mejor de los casos o bastante peor que los grupos españoles. Ahí yo creo que los programadores fue cuando comprobaron que había muchísima calidad, por lo menos en el ámbito de la música antigua. Luego se ha visto que en otros ámbitos que no es el de la antigua sucede exactamente lo mismo. Bueno, pues ahora estamos pasando por un momento terrible. Yo creo que las consecuencias de lo que estamos viviendo, que es terrible, van a ser aún peores. Pero si por necesidad van a tener que llamar a los músicos nacionales, bueno, pues algo positivo vamos a encontrar en todo esto, ¿no? sí, porque además hay muchos programadores que estoy segura que desconocen muchos de los grupos españoles. Entonces, va a ser una oportunidad para que un poco a la fuerza, en algunos casos, aunque hay muchos festivales que apoyan muchísimo a los grupos nacionales y hay que agradecérselo siempre, pero hay otros que yo lo entiendo, que traer algo de fuera es muy llamativo y es exótico y, por ejemplo, la Semana de Música Antigua de Estella es un festival internacional y siempre tiene que tener artistas extranjeros. Pero una cosa es esa proporción, ¿no? No puedes programar 90 extranjero y 10 nacional porque al final lo que nos pasa es que estamos tocando más fuera de casa que en casa. Y eso es un poco pena. O sea, la protección del artista español ay, deja un poco de que desear y no puede ser. O sea, nos tenemos que sentir un poco más queridos en casa. No puede ser que nos sintamos más queridos en Bélgica o en Holanda o en Alemania. Eso da como mucha pena, ¿no? Y bueno, yo creo que ahora mismo es un momento que, como repito, tenemos que aprovechar, o sea, convertir esta necesidad en oportunidad. Y, y creo que podemos lograrlo entre todos. Yo he visto muy buena disposición por parte de FES Clásica, por ejemplo, la Asociación de Festivales, está todo el mundo con muchas ganas de programar, los artistas estamos deseando también salir a tocar y a cantar, y las instituciones, estamos todos, yo creo que por primera vez estamos trabajando todos mucho más unidos que nunca, con lo cual, bueno, bienvenido, ¿no? Nos estáis Bueno, ayudando, la prensa, todos, estamos todos a una. ¿Qué? bueno, que llevan muy poquitos días bueno, en el cargo, oficialmente desde ayer, pero yo creo que ya sabes un poco cómo respiran los festivales españoles, FES Clásica, has tenido ya contactos con ellos. ¿Cómo se ven los toros desde el otro lado de la barrera? Aunque ya habías hecho algún pinito en Estepa, ¿no? En el Festival de Música Antigua Sí, de... también de asesora en un festival belga, pero claro, coger las riendas de un festival importante, pues ha sido, pues claro, es muy diferente. Ves cómo piensan los organizadores desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, y yo misma, claro, me tengo que ponerme detrás de la barrera y verlo todo desde fuera. Pero me doy cuenta que al final estamos todos buscando lo mismo.
un resultado estupendo. Los músicos nos matamos a estudiar para dar lo mejor de nosotros mismos cada vez que nos subimos a un escenario. Y los programadores buscan la excelencia pues para tener un festival lo más digno y lo más esplendoroso posible, ¿no? Así que yo creo que ahora mismo es, ya te digo, es momento de aunar y es interesante, ¿no? Y ahora mismo, si te soy sincera, Eduardo, lo más bonito de esto es poder dar trabajo a mis compañeros. Ujú. Lo Por más cierto, bonito, sobre todo. hablando de trabajo, ¿cuántos conciertos te han cancelado con esto del confinamiento y con la suspensión de festivales, de ciclos y de conciertos? Pues fíjate, al principio los contaba, pero cuando ya llevaba 11 o así, dije que no voy a dejar de contar. Pero bueno, cada semana llega uno o cada 3 días llega otro. Del extranjero yo creo que se nos ha caído todo, eh, menos una cosa en octubre que está en el aire y además es en Sudamérica, con lo cual supongo que no se hará. Pero todavía no, pero claro, en lo que me hablaba hoy un compañero mío, esos festivales con dinero público que cancelan sin tener orden gubernamental, porque no se quieren arriesgar o porque eso realmente es legal. Eso se puede hacer. Es decir, un festival, imagínate el Festival de Estella. Si de pronto yo digo, oye, que es que, ay, que me da miedito, ay, que no sé qué, y yo ya tengo contratados a los grupos, yo puedo yo cancelarlo, porque decido yo que no es que no me compensa tener un tercio que queda desangelado, que claro, ahora empiezan a vislumbrarse unas cuestiones, unas preguntas que hasta ahora no las hacíamos. Además hay que tener en cuenta un detalle que parece que no todo el mundo repara en él, que es que estos festivales, muchos de ellos están subvencionados con dinero público y al ser partidas que están presupuestadas, si Eso no se es. hace el festival, ese dinero no se puede utilizar en otro fin, con lo cual es dinero que se pierde. Por eso se Claro, hablaba de poder hacer todo lo que no se ha podido hacer por las cancelaciones en estos meses, aprovechar los meses de verano, las fechas del otoño, si hay posibilidad de agenda, porque tampoco los músicos tienen siempre disponibilidad de tocar cuando les llaman para hacerlo, pero que lo ideal sería intentar recuperar todo lo que no se ha podido hacer en estos meses, teniendo en cuenta además que al mundo de la música antigua especialmente le ha tronchado vivo que haya coincidido con la Semana Santa, que son los periodos de máxima actividad para la gente que se dedica a la música antigua. sí, y además, ¿sabes lo que pasa? También estaba el otro día pensando que en el mundo de la música antigua, lo que ocurre, que dicen, pero ¿cuánto freelance hay en el mundo de la música antigua? ¿Por qué? Pero claro, ¿por qué? Porque no hay orquestas como las orquestas sinfónicas en las que tú te puedas integrar, porque en todos los conservatorios no hay un departamento de música antigua para que tú puedas ser profesor. Parece que los de la música antigua, oye, que sois freelance, pues hombre, dad clase. Hombre, ya, pero si hubiera clase de serpentón en todos los conservatorios, la cosa cambiaría, pero no hay. Sí, Claro, sí. entonces, ¿qué pasa? Que somos freelance porque el sistema está concebido de una manera que no nos permite trabajar como docentes en lo nuestro específico de una manera regular, ¿no? Hay infinidad de orquestas sinfónicas por cada región. Oye, no hay ni una orquesta barroca nacional. Estable. Esto es Eso es un también... proyecto del que se habló y se desechó por inviable, que no sé por qué lo desecharon por inviable, porque sería fantástico que hubiera una orquesta española barroca que tuviera una plantilla idea. estable, que pudiera tocar en todas partes y que se dedicara a hacer grandes proyectos, que luego es el principal problema con el que os encontré la gente que os dedicáis a la música antigua, que vais a proponer la recuperación de una obra de Durón, por ejemplo, y que os dicen sí, Sí, pero con ensemble de cámara, no con el ensemble que se necesita. Y claro, eso claro. perjudica a la música, perjudica a los intérpretes y perjudica al propio oyente, que no se entera de qué va la cosa porque lo que está escuchando no es lo que hizo el compositor. Exactamente, eso sí, claro, es como si tú dices, mira, que quiero hacer la Pasión según San Mateo, ya, pero es que, mira, que me venga uno por voz y luego uno por cuerda. No, no, pero es que la Pasión San Mateo se concibió para coro. Ah, ya, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que me resulta un poco caro. No se puede hacer así. Entonces dices tú, vamos a ver, ¿y por qué a nosotros nos hacen eso? Cuando recuperas una obra que encima, claro, búscala, transcríbela, estudiatela, ten el valor de salir al escenario a hacer algo que no ha escuchado nadie en 400 años y
encima te van ahogando y ahogando, cuando claro, luego el Mesías de Händel tiene que tener un coro de 55. Pues estamos, ¿sabes? Un poco en... Y además, el público no es tonto. O sea, ¿por qué vamos a darle al público siempre las contestaciones de Vivaldi? Ah, ya estoy hablando de repertorio barroco, ¿eh? O, o el Requiem de Brahms, que está muy bien, pero Sí, sí. eh, el público también necesita escuchar cosas nuevas. Apuesta y que tenemos un patrimonio riquísimo. Hay cosas que evidentemente cuando se pierden y se quedan en un cajón olvidadas, hay muchas cosas que yo, eso cuando vamos a investigar, ¿no? Vas a bibliotecas y te dices, ay, madre mía, esto menos mal que esto está en un cajón olvidado porque merece la pena que esté olvidado. Sí. Pero hay muchas cosas que dices tú, Bueno, joder, esto... ahora hablaremos de eso porque tú últimamente has recuperado varias cosas de estas que estaban olvidadas y que han salido a la luz y que también es un compromiso por parte de los que os dedicáis en España a la música antigua, el recuperar el patrimonio cultural que se ha hecho aquí en los últimos, en el siglo XVI, en el XVII y en el XVIII. Pero volviendo a lo de los conciertos que no han podido ser y a los que están todavía ahí un poco en el aire, si las cosas van muy bien, creo que a lo mejor a finales de mayo vas a estar en activo otra vez, ¿no? Sí, muy bien tienen que ir y bueno, ya me han dicho que cautela, porque claro, ahora además cuando te metes en esta situación, eh, el ver el final resulta como rarísimo. Entonces, cuando ayer de pronto dije, madre mía, si igual se reanuda la actividad el 26 de mayo, yo tengo un concierto el día 30 que todavía no está cancelado, aquí en Baluarte, en Pamplona. Además de una fiesta que se llama Raquel and Friends, que tenemos una fiesta barroca montada estupenda. Y digo, ¿y se va a poder hacer? Claro, y no tengo ni un vuelo, claro, encima ni vuelos, ni trenes, ni hoteles, los hoteles están cerrados. Entonces, pensar en esa posibilidad es una locura, pero ¿qué te quiere decir? Diga, me encantaría, claro. Poder además empezar a retomar la actividad con una fiesta con todos mis amigos. Porque tú ahora mismo, ¿cómo estás? Porque ese es otro aspecto del que querría hablar contigo. Tú has pasado por momentos realmente muy complicados porque tuviste un problema grave con la voz. Prácticamente tuviste, no sé si es la expresión la apropiada, que comenzar de cero, pero si no comenzaste de cero, prácticamente empezaste de uno. No, Y bueno, eso es un... de menos 500 empecé, porque claro, tuve que, o sea, tuve que quitar mucha cosa que estaba mal, claro. Pero en realidad se puede hablar que hay dos Raquel Andueza. La Y que ahora, anterior al ahora ya me problema, encanta. pero el encontrarte de nuevo con tu voz es un proceso largo que no ha sido ni muchísimo menos fácil y que quizá todavía te queda llegar a lo que tú quieres que sea, ¿no? Mira, ahora mismo ya estoy ahí, estoy donde quiero. Pero ha sido un proceso en el que yo tuve que rehacer toda mi voz, con todas las tensiones que aquel accidente de coche me generó, que después me di cuenta además que no solamente la cuestión era física, sino que había hecho cosas muy mal durante mucho tiempo, que había cosas que me habían explicado mal desde el principio de todos los profesores de canto que he tenido y yo misma dando clases las había explicado mal. Esa forma de respirar tan grande, esa abrir la boca muchísimo cuando vas subiendo, porque sacar el sonido fuera cuando el sonido es interno. Porque si no, cuando a ti te secuestran y te ponen la mordaza, ¿por qué no? ¿Por qué tu voz no sale? Porque tu voz el sonido realmente es interno y lo que hace que tu voz salga es solamente el hueco que tú tienes dentro de la boca. Entonces, tuve que deshacer todas las tensiones que yo había acumulado por el hecho de estar forzando después del accidente sin saber lo que tenía y después todas las cosas que yo había aprendido siempre. Entonces me quedé a cero, como si tuviera 6 años. Y ahí vino el pánico, porque dije, ¿qué hago yo con esto? Una voz libre, fresca, pero como si tuviera 6 años. Y poco a poco se fue formando hasta que, bueno, yo podía cantar de una manera muy natural, pero no podía afrontar, por ejemplo, una partitura de Schubert o de Bach o de nada de eso, porque era como que me faltaban esa parte sopranil, esos resonadores que a mí me daban miedo incluso utilizar porque pensaba que le estaba empujando la voz a algo. Hasta que de pronto, a final de año, a final de diciembre, aparecieron. Y entonces ahora vuelvo a tener la voz de soprano que yo tenía, que es ya la que yo me reconozco de siempre, pero ese aire que me acompañaba siempre, que yo pensaba que también una seña de identidad, ya no existe. Ya Entonces, no bueno, existe. pero sí que ya soy yo.
ahora sí que me reconoceríais todos. Y bueno, la buena suerte que tuve cuando tuve que grabar ese último disco que se llama El baile perdido, que eran bailes de la calle, yo estaba en un momento que tenía la voz muy natural, pero sí fue un regalo de cumpleaños. Tenía la voz muy Pero además natural. es que perdona que te interrumpa, pero para esa música le iba muy bien esa voz que tenías en ese momento determinado, porque era una música muy popular, eran las músicas que Claro, sonaban en el siglo claro, XVII en las calles de España, que no eran músicas que se destinaban a grandes cantantes, sino pues, a a la cualquiera gente y y a la entonces, calle. bueno, pues vino muy bien, porque no era un disco, digámoslo abiertamente, técnicamente demasiado exigente, y bueno, sí, ha servido para dar a conocer un repertorio que estaba ahí oculto. Te ha servido también a ti un poco para la fase de recuperación de tu voz. Y bueno, ahora ya te marcas objetivos que son bastante más ambiciosos, evidentemente. No quiero decir que el disco no merezca la pena, que merece la pena, pero ya lo que viene Sí, a partir de ahora ya son proyectos de otro calado. sí, y bueno, yo ahora escucho el disco y digo, ay, esto ahora mismo podría sacarle otra cosa, ¿no? Muchos más colores que hasta ahora no tenía. Bueno, además, el disco se grabó hace ya un año y algo. Entonces, claro, ha cambiado todo mucho. Pero sí que es verdad que en diciembre de pronto, es como que todo se reubicó. Y entonces, bueno, pues pude cantar con la Sinfónica de Navarra en enero las canciones de Monsalvache, que ya todo me parecía grave. Ahora es como que mi voz quiere subir muchísimo. Estoy todo el día en el do sobreagudo cuando me levanto. O sea, es una cosa rarísima, es que quiere ir para arriba y ya he dicho, vamos a tener, por ejemplo, del baile perdido, creo que voy a tener que subirlo todo porque mi voz quiere ir para arriba. Entonces, bueno, yo tengo que escucharle también, tengo que seguirle a ella. Yo soy una mandada, manda a ella siempre. Pero Bueno, debo decir que estoy contentísima. lo bueno que tiene el tener compañía discográfica propia es que tampoco tienes que dar muchas explicaciones a los dueños, ¿no? Porque la dueña eres tú. Esa es otra Pues, faceta más. O sea, que si no tuviera bastante con ser cantante, con presidir asociaciones, con ser directora artística de festivales, tienes también un sello discográfico que es el que hace tus proyectos y que también te lleva tiempo, porque esto no es darle a un interruptor de la luz y decir, vamos a ver qué sale, ¿no? no, claro, y además cada disco, pues eso es un proyecto que lleva más de un año y pico de recuperación, de escoger cada obra que va a ir. Y bueno, ahora ya, claro, tengo muchas cosas en barbecho que se quedaron sin poder hacer. Entonces, tengo ya muchas ganas de meterme con el próximo y voy a volver a Italia ahora. Tengo muchas ganas de Ah, volver a Italia. mira, Siglo XVII italiano. ¿ves cómo me lees la mente? Porque esa es la siguiente pregunta que te voy a hacer. Ya me ¿Cuándo vuelves al imaginaba, ya me 600? imaginaba. Al Vuelvo a 600, que 600. grabaste verdaderas maravillas en Cabal y tantas otras cosas, que esa música Sí, Merula. sí, esa música que para mí tiene algo que no tienen otras, con todo el respeto a la música española que me encanta y me lo paso muy bien, me divierte, pero hay algo en esa música, en esa declamación que conecta conmigo, siempre ha conectado yo desde pequeña, entonces, ¿qué le voy a hacer? Ya te digo que... Pero bueno, y ahora creo que más que nunca voy a disfrutar, ahora mismo estoy disfrutando de cantar más que nunca, Eduardo, pero más que nunca. Y todo eso se lo debo a mis profas que las quiero mencionar, Lisa Pallín y Mariana Brienblanc. Mándales un saludo, igual te están viendo, y si no, Nacho Castellanos, que está allí con ellas, Ya es les verdad. dirá algo, ¿no? Gracias, o sea, porque me han cambiado la vida. Yo es que iba a dejar de cantar, iba a dejar de cantar y había probado muchos profesores, yo misma y no encontraba ayuda. Entonces ellas me escucharon, bueno, escucharon lo que salía de mi voz, que era como un horror, y me dijeron que no pasaba nada, que no me pasaba nada, que me iban a arreglar y así ha sido. Han sido 2 años y he llorado mucho, ¿eh? Ahora, claro, ahora te lo cuento sonriente, pero he llorado mucho. Claro, me lo he pasado fatal y bueno, y todo el amor propio que una tiene o sea, que yo nunca he sido una diva de estar así de pular, ¿no? Y esas cosas, pero claro, cuando te das cuenta de que tu vida se desmorona así, dices, bueno, pues el ego desaparece y no ha vuelto, ¿eh? Y eso es lo mejor, porque a mí me ha cambiado como persona, a mí me ha cambiado mucho esto como persona. Soy mejor persona desde que me ha pasado esto, ¿eh? ¿Cuántas noches te fuiste a la cama pensando que ya al día siguiente no te levantabas cantante? Muchas. Me dio un plazo, Eduardo, me dio un plazo. Dije, si no encuentro en abril de 2017, cuando empecé ya a tener problemas graves y
Dije, si no encuentro solución para marzo de 2018 lo dejo. Porque además me parecía una falta de honestidad salir al escenario estando tan mal. Lo he pasado muy mal, lo he pasado muy mal. Y muy mal, muy mal. Entonces, y la galanía, mi grupo, lo pasó fatal. Y Jesús lo ha pasado fatal, todos lo han pasado fatal. Viéndome salía a cantar unos nervios todos, porque quieras que no, los pobres han sufrido mucho, ¿eh? Me han aguantado mucho y me han acompañado. Me he sentido muy querida. Y los programadores me han respetado. Cuando yo he dicho de volver, nunca me han cuestionado. Estoy muy agradecida, ¿eh? A todo el mundo. Ujú. Bueno, ¿has Es aprovechado has aprovechado el confinamiento para ensayar, para estudiar, para ver cosas nuevas? Desvélanos algo de lo que has visto y de lo que puede ser un próximo proyecto, bien en disco o bien en concierto. Pues mira, tenemos un proyecto que me apetece mucho hacer de nanas del siglo XVII, que hemos ido recopilando. Ha sido el proyecto que más nos ha costado. Esto a Jesús especialmente le ha costado como 4 años, encontrar las nanas del siglo XVII porque son difíciles de encontrar. Hay mucha nana popular, pero que vengan del 17 no hay tantas. Entonces, eh, es un proyecto que ya está ahí, y estamos deseando hacerlo porque es una maravilla, es una maravilla. Y estoy deseando grabarlo porque además creo que puede ser o sea, musicológicamente es un tesoro, esa recuperación. Y luego, bueno, pues quiero volver a mis Monteverdis queridos, ¿no? Monteverdi, Cavalli. Y bueno, y algunas cosas que hemos encontrado en la Biblioteca Vaticana muy chulas, en la Biblioteca Casanatense. Bueno, esas exploraciones que hacemos, ¿no? Y que de una manera u otra hemos conseguido encontrar, ¿no? Desde abriéndome la cremallera del escote para que el bibliotecario me dé una partitura que no me quiere dar, hasta hay una bibliotecaria que te viene con el bocadillo de salami y el manuscrito del Orfeo en la mano a la vez. Esas aventuras de biblioteca te podría también contar un montón. Bueno, algo de nanas hiciste, yo creo que la última vez que actuaste Sí, algunas veces sí. en el universo barroco del Centro Nacional de Difusión Musical en el Auditorio hace no muchos meses, 5 o 6 meses será. Hice un poquito más, No, ¿cuándo fue? No, Después hicimos de... alguna en el ciclo de la Autónoma, en el ciclo de la Ah, es Autónoma verdad, del Auditorio Nacional, sí, justamente antes de parar de cantar. Ese fue mi último concierto y ahí dejé de cantarla. Allá después sí, sí. cancelé todo y... mm. Ujú. ¿Y serían nanas italianas, nanas españolas también? Porque aquí habrá, supongo, nanas españolas, o de Pues todo. fíjate, no, serían nanas italianas. Las nanas españolas no nos hemos puesto a investigar. Ujú. No nos hemos puesto a investigar. Pero es otro bonito proyecto. La música española todavía está. Yo soy la locura 3, igual cae, nunca se sabe, ¿eh? No lo sé, ¿eh? Bueno, Porque estoy hablando por hablar, ¿eh? y vamos a hacer lo que los ingleses dicen, eso, el gossiping, el cotilleo. ¿Qué has hecho en el confinamiento que no tenga que ver con la música, ni con reuniones, ni con investigar en partituras? ¿Qué frivolidades te has permitido? Cocinar, que me encanta. Sí. Cocinar y leer va mucho también. Y luego, bueno, como la suerte que tengo un cachorrín pequeñín, pues he estado también con él jugando. Aclare- aclare- Aclaremos, cuando dices cachorrín pequeñín te refieres a un animal de compañía, ¿no? A un animal de compañía, sí, a un perrito entonces, claro, gracias a él he podido salir, pero si te soy sincera, me he sentido incluso mal, ¿eh? Porque me parece, si Pompi se llama Pompi, que a Laura Puerta aquí apunta, me encanta ver esos comentarios, ¿eh? Os estoy leyendo todo, ¿eh? Aunque penséis que no, aunque intento parecer interesante y que no hago nada, pero... Ah, sí, he escrito un Y, cuento y- también, he escrito un cuento que me lo ha publicado Zenda, además, o sea que estoy muy contenta. o sea, que a Pompi Y le has explotado porque gracias a Pompi has podido dar paseos por la calle. gracias a Pompeyo he podido dar pasos por la calle. Y bueno, entonces, pues bueno, cada día sí que he tenido un poquito la posibilidad de tomar el aire. Y sí, pero bueno, cocinar, un poco dedicarme a estar en casa, que es una cosa un poco extraña, porque como siempre está una con las maletas, eh,
os encontráis desubicados los músicos, ¿verdad? Cuando estáis así en una situación, bueno, en una situación como esta no nos hemos visto nadie, pero cuando estáis un periodo, por lo que sea, largo de presencia permanente en casa, os veis como raros, ¿no? Vosotros que Muy vivís con una maleta en una mano y con la otra maleta en la otra. es muy raro tantos días. Aquí yo no había estado en casa tantos días en mi vida. Entonces, bueno, pues es una sensación extraña, pero bueno, también yo creo que se va a acabar pronto. Que dentro de poco vamos a empezar a hacer pequeñas cosas. Entonces, yo estoy, la verdad que he estado siempre optimista, ¿eh? No, no he tenido momentos de pensar que esto se va a destruir o ya la cultura no va a tener. Hombre, cuando escuchas alguna declaración de un ministro, dices, madre Ya, mía, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Pero a eso yo, iba. sí, A eso iba. Como estás ahora haciendo pinitos culinarios, ¿entra en tus planes el poder invitar algún día al ministro de Cultura a cenar algo le prepares pues y que sí, no contenga veneno? no, no va a contener veneno. No va a... se le ve una persona muy simpática además, ¿eh? Y muy es un... No, no, si no lo dudo. Pero claro, la cuestión fue que nos reunimos un lunes con él, estuvimos hablando de todas las posibilidades, bueno, estaba muy contento y entonces al día siguiente salió con un comunicado bastante torpe, un poco, fue una comparecencia un poco torpe, que no sé si lo obligaron a salir o no sé qué, no sabemos muy bien qué pasó. Y bueno, la comparecencia fue un poco, fue un jarro de agua fría, sobre todo para la gente que estuvimos con él el día anterior, 2 horas y media, y antes trabajando en preparar esa reunión con él y trasladarle todo lo que nos estaba sucediendo, ¿no? Entonces, sí, le haré brócoli, como sugieren por aquí, que además a mí me encanta el brócoli, ¿eh? Debo decir, me encanta el Tú que brócoli. eres rara hasta para esto, Ya, lo del ya lo sé, me brócoli. gusta el brócoli, no hay tanta gente que le gusta el brócoli, pero a mí me encanta. Pero además que eres de tierra de buenas verduras, porque Navarra tienen las mejores verduras de España, con permiso de los murcianos que luego se molestan, pero el brócoli, por Dios, con las cosas que tenéis ahí, con los Bueno, cogollos, esas con las salchichas, sí. alcachofas, con las Los borrajas, con espárragos todo, y ahora. no, Hay unos espárragos ahora, Eduardo, vente para acá, porque hay unos sí, espárragos ahora, impresionantes. ahora estamos como para viajar, sí. Sí, pero bueno. Bueno, No, bueno, deseando que haya pronto eso, de que podamos salir y invitaros a todos a unas buenas alcachofas con un poco de brócoli. no, con brócoli no, con No, vale, unas pues sin brócoli. lechezuelas, te cambio el Ah, brócoli por vale. unas lechezuelas. O Bueno, bueno, y un chuletón, que aquí también bueno, la tampoco está mal. ternera tampoco está mal. Vamos acabando ya este encuentro que ha sido verdaderamente aleccionador y muy entretenido y sobre todo muy entrañable. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por haber hablado a todas las personas que nos están escuchando y que me consta que son muchas. De salud todo bien, me comentaste la última vez que hablamos que tu padre había tenido algún problema, pero que afortunadamente que ya estaba bien. Sí, todo, para Tampoco ha pegado todos. muy fuerte tampoco ha pegado muy fuerte el coronavirus, afortunadamente, en Navarra bueno, la situación ha sido bastante más llevadera que en Cataluña o que en Madrid o que en otras zonas donde se ha pasado realmente mal y se sigue pasando mal, pero bueno, gracias a Dios ha sido más o menos soportable por ahí, ¿no? Sí, 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 por aquí sí. Lo que pasa es que, bueno, los 15 días que estuvo mi padre ingresado en un hospital cuando todo el mundo tiene coronavirus alrededor, aunque él estuvo en un hospital, se lo llevaron a un sitio que estaba más protegido, porque el sistema de salud navarro es excepcional también, entonces, pues la verdad que han sido unos días feos, ¿eh? Esos días sí que fueron feos, pero ahora ya lo veo cada día que le hago una videollamada y lo veo tan guapo y tan bien. Ahí saluda a mi madre, con lo cual esos corazones que ves ahí son de mi madre. Sí, sí. Y eso es Y además con la bandera de España, amarillo y rojo. amarillo y rojo. Pues entonces ya lo veo bien, ya estoy tranquila. Y mi prima también está por ahí, toda mi familia está conectada. Bueno, pues nos alegramos. Sabemos que nos ha seguido en anteriores encuentros en música confinada. Aprovecho ya para decir que el próximo sábado tenemos otro encuentro que será el sexto. Antonio Moral estará con la pianista Judith Jauregui también para contar cómo está pasando estos días La he visto complicados por del aquí también, confinamiento. ¿eh? Estaba conectada por aquí, además, Judith. Así Ah, que pues un mira, pues besito le enorme. damos recuerdos a Judith y la emplazamos al sábado con Antonio Moral.
y dale recuerdos a Jesús, que lo han mencionado muchas veces, pero quien no te conozca, pues no sabe quién es Jesús. Jesús es Jesús Fernández Baena, que ha de ser, además de ser tu parejo, como te digo yo, pues es la otra parte fundamental de la galanía del grupo, de Ánima y Corpo, que es el sello geográfico, y de todos los proyectos, porque los hacéis a la limón prácticamente, ¿no? Sí, claro, él es además el que suele tener las ideas buenísimas, ¿eh? Yo soy la que sigue. Siempre yo me apunto a un bombardeo, pero las ideas las tiene él. Entonces, sí, sí, sí. Pues nada, muchísimas gracias, Raquel, es Muchas un gracias a placer, que vosotros. todo va bien y estamos deseando que acabe esto y sobre todo estamos deseando escucharte otra vez con esa voz magnífica que siempre has tenido, que perdiste en un momento y que, según nos cuentas, has podido recuperar. Muchas gracias, Muchísimas muchos gracias. besos y hasta Un beso a siempre. todos, ¿eh? Hasta siempre. Y a ustedes les emplazamos, como hemos dicho, al próximo sábado, 7 de la tarde, con el encuentro de Antonio Moral con... Estamos dándole a la tecla, ya está, con Judith Jauregui.